9:05 de la mañana. Gracias a todos los participantes por estar aquí invirtiendo su tiempo en una información de valor que les vamos a compartir. Con ustedes, el ingeniero y gerente de Instrumati de ventas, Ale Nayib Barón, con todos ustedes. Gracias por su participación. Bienvenidos. Muy buenos días. Damos inicio al lanzamiento de InstruWebinar, que es la serie de webinars de Instrumatic que esperamos sea de su mayor interés y utilidad. Mi nombre es Alex Barón y en nombre de Instrumatic les damos la bienvenida y un agradecimiento por dedicar parte de su tiempo para aprender con nosotros. Damos también la bienvenida a nuestros panelistas internacionales. Desde Italia, Fabio Telli de la firma Energy Team, especialista en eficiencia energética. Hola, Fabio. Hola, encantado a todo el mundo, es un placer conocer todo el mundo y compartir información con usted. Gracias. Desde Alemania, Tiago Moraes, creo que tiene la cámara en estos momentos apagada. Tiago, por favor, si nos ayudas con tu cámara. Tiago Moraes de la firma Envea, especialista en medición industrial de sólidos. Tiago, bienvenido. Bueno, mientras llega Tiago, desde España, Antonio Gómez de la firma CS Instruments, especialista en medición industrial de gases. Hola, Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Saludos desde Madrid, España, y encantado de estar compartiendo con vosotros estos momentos. Muchas gracias, Antonio. Tiago, tú nos estás escuchando, no te estamos viendo en cámara. Ok. Sin más preámbulos, tiempo de todos, damos el inicio a nuestro conversatorio de hoy, oportunidades para la industria en tiempos de cambio. Las preguntas del público, por favor, hacerlas por el chat de la aplicación. Responderemos algunas, las que podamos en directo, y en el transcurso de la semana estaremos enviando todas las respuestas por correo electrónico. Las preguntas ustedes las pueden hacer dirigidas a alguno de nuestros panelistas en específico o las envían en forma general y alguno de nuestros invitados pide la palabra para dar la respuesta. Bueno, iniciemos entonces. La primera pregunta para nuestros invitados. Dice, a nivel mundial, ¿qué cambios en la industria están ocurriendo a causa del COVID-19? Iniciamos con Fabio. Fabio, adelante. Solamente un corto aquí. Tiago, adelante. Mi cámara no sé qué se pasó, se dañó, pero ahora está todo bien. Un saludo a todos, muchas gracias por la participación, es un placer muy grande en nombre del Grupo Envea estar con vosotros en este panel internacional. Muchas gracias. Excelente, Tiago, muchas gracias a ti. Entonces, estábamos iniciando ya con nuestra primera pregunta. A nivel mundial, ¿qué cambios en la industria están ocurriendo a causa del COVID-19? En esta ocasión iniciamos con Fabio. Adelante, Fabio. Sí, ahora yo claramente voy a compartir información que tengo sencillo aquí en Italia, en Europa, así que voy a transmitir un poquito el feeling que nosotros teníamos aquí en Italia. Claramente la situación de la pandemia del coronavirus está una crisis también económica a nivel mundial sin precedentes, así que la parte donde yo entiendo que estamos muy sencilla, muy complicada, está la parte de la seguridad eléctrica. La seguridad eléctrica y también la transacción con da petróleo a energía limpia. Al principio, cuando hablo de seguridad energética, claramente ahora mucha gente tiene que utilizar sistemas de comunicación como tenemos que hacer justo en este momento. Así que toda la parte, la energía que antes se tenía como una cosa normal, está ahora muy, muy importante, porque tú imaginas que en este momento te faltaban comunicaciones y el mundo se tenía que tomar
fermar completamente. Nosotros hemos tenido que conseguir trabajando de remoto con smart working, sí. Así que la parte donde se tiene que mirar como país, como estructura, está la seguridad eléctrica, así que garantice el servicio y también una evolución de toda la tecnología conecta por la comunicación más rápida. Esto pienso que está la parte más importante tiene más oportunidad en este tema y lo tiene que hacer con dando valor a la parte energética. Así que cuando se da la medida, está la parte que va a conseguir un resultado con datos por la mano, por darte cuenta de cómo manejar tu consumo energético para dentro de tu oficina, para dentro del país, por garantizar la calidad y la disponibilidad de la energía. Espero que... Fabio, muchas gracias. Continuamos con Tiago. Adelante, Tiago. Muchas gracias. Entonces, los cambios que nosotros podemos percibir en todo el mundo. Yo trabajo con mercado de Latinoamérica, aquí en Europa, hasta en África, en Australia también. Es que el cliente sí piensa mucho sobre el consumo de combustibles. ¿Cómo es posible trabajar con menos combustibles? Menos gas, menos carbón, menos biomasa. Muchas industrias han cambiado de carbón para biomasa, han cambiado también de recursos no renovables para recursos renovables. Y el control preciso de inyección de materiales. ¿Cómo es posible tener una optimización de recursos, de materiales en mi proceso? ¿Cómo es posible hacer una economía de materiales en la producción? Entonces, venimos muchos movimientos de proyectos, después de hablar con muchos clientes, que ellos se preocupan o que la industria va a consumir y o que la industria va a tener eficiencia para producción del producto final. Tiago, muchas gracias. Cerramos esta pregunta con Antonio. Adelante, Antonio. Antonio, tiene el micrófono. Perfecto, ¿no? Ahora sí. Ok. Lógicamente, el COVID-19 ha traído consecuencias gravísimas a nivel económico y sanitario, ¿no? Pero hoy me quiero centrar exclusivamente en todas las partes positivas que nos va a traer, ¿no? Y en este aspecto diríamos que hay 4 partes o 4 puntos importantes, ¿no? Nosotros como especialistas en la parte de eficiencia energética en el aire comprimido, una energía que siempre ha quedado relegada a las últimas posiciones, porque el aire es gratis, ¿no? Diríamos que hay 4 puntos importantísimos y que esto ha hecho nada más que acelerarlo, ¿no? La primera parte sería esa aceleración tecnológica, ¿no? En cuanto a industria 4.0, ISO 50000, toda la eficiencia energética es mentalización y concienciación con el cliente final, ¿no? Para que vea que no es un gasto, sino que es un beneficio, ¿no? Bien, esto ha traído que haya mucha más concienciación, ¿vale? Por otro lado, hay unos evidentes cambios en los procesos de producción, ¿no? Que ha conllevado y va a conllevar a mayores gastos en las empresas, ¿no? Mayores espacios, seguridad entre empleados, más costes. Bueno, lo que venimos a decir es que todos esos costes y muchos más, con la eficiencia energética en el aire comprimido, en cuestión de semanas, meses, se pueden recuperar, ¿no? Otra parte es ese cambio de mentalidad, ¿no? Nosotros trabajamos para mentalizar a los jefes de producción, a los jefes de mantenimiento, de que el aire comprimido hay que hacer una eficiencia muy grande con ella, ¿vale? Porque hay mucha capacidad de ahorro energético.
poner en marcha, bueno, pues ese control de costes, reparto de costes, eficiencia energética, en concreto en el aire comprimido, ¿vale? Y luego, por supuesto, han traído nuevas oportunidades locales de producción local, ¿no? Empresas, como ya hemos estado viendo, que se han automoción, han fabricado respiradores, fábricas de plásticos han fabricado pues mascarillas, han fabricado paneles de seguridad, etcétera, ¿no? Bueno, pensemos en la parte positiva, que la negativa ya estamos hartos de escucharlo todos los días y además muchos de nosotros lo hemos sufrido, ¿no? En persona. Antonio, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo podríamos estructurar un plan de optimización energética para afrontar el reto de esta crisis y todo lo que se viene de aquí en adelante? En esta ocasión iniciamos con Tiago. Adelante, Tiago. Micrófono, va bien. Entonces, ¿cómo hacer un plan para salir de esa situación? Mira, la industria en general busca métodos, busca opciones para gastar menos en la producción. ¿Cómo tener menos consumo de material? ¿Cómo tener menos consumo de combustibles? ¿Cómo tener la mayor utilización de los recursos que nosotros tenemos? Entonces, una idea para planear un cambio en los procesos productivos son mirar cuáles los procesos de producción de la industria, de su industria, por ejemplo, la industria de acero, por ejemplo. La industria de acero trabaja con equipos con materiales, de consumo de carbón, minerales, gases, todos los insumos de producción. ¿Cómo es posible optimizar? Con, por ejemplo, equipos de medición, equipos de dosaje de material, de inyección de material. Entonces, si yo tener más control de la inyección de material, más control de la mezcla de material, es posible tener la óptima receta, la óptima cantidad para el proceso de producción. ¿Y cómo tener los valores óptimos, las cantidades óptimas? Con un buen sistema de dosaje de material, de aplicación de material y equipos para medición de la cantidad, por ejemplo, intensidad, de la cantidad, del volumen de proceso. Entonces, con la medición y los equipos de aplicación de dosaje de material, es posible hacer el círculo de control del proceso. Control de inyección de materiales para combustión, materiales para movimiento de las máquinas y para los materiales, los insumos de producción para producción del material final. Entonces, un plan, un gran proceso para cambio en la industria es mirar los puntos de consumo de material, los puntos de cuáles los materiales más valiosos, más costosos para el proceso. O que tiene valor de producción, que yo tengo que garantizar pocas perdas en el proceso. Entonces, mirar todas las etapas, los materiales de entrada de la fábrica, materiales en el procesamiento y hacer un balance de carga, por ejemplo, cuál es la cantidad de material que llega a la fábrica y cuál es la cantidad de producto final. ¿Cómo está la relación del consumo y producción? Ese es un tema muy valoroso para hablar, que es conocer y valorizar los materiales consumidos.
Tiago, muchas gracias. Continuamos con la respuesta de Antonio. Adelante, Antonio. Bueno, clarísimamente el plan de optimización energética, estamos hablando de la ISO 50001, ¿no? Y en todos los procesos, al final aquí yo diría que hay una clave, y que es, más allá del proceso que pongamos en marcha, es la concienciación del personal, ¿vale? Al final, en cualquier proceso energético, lo que hay que hacer es medir, ¿vale? Medir, medir, medir y medir. Todo hay que medirlo. Una vez que lo mido, esas mediciones hay que grabarlas, hay que registrarlas como segundo paso, ¿vale? Para sacar tendencias, para saber lo que pasa y no dejar nada al azar. El tercer punto sería sacar esa información, analizar esas gráficas. Cuando hablamos de consumo de aire, analizar cuál es el perfil de consumo real que tiene la fábrica. No pensar, ¿no? Cuando alguien, yo por supuesto siempre estoy pensando en el aire comprimido, ¿no? Igual que mi compañero con los combustibles, ¿no? Es claro. Pero ¿cómo yo puedo saber el caudal del aire teniendo en cuenta que el compresor es de 90 kilovatios? Si yo quiero saber el caudal, el perfil de consumo para poder dimensionar un compresor en una fábrica, tengo que medir con un caudalímetro, ¿no? De aire. No conozco a nadie que mide el caudal de agua y que le ponga una pinza perimétrica a la bomba, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, medir. Pero después de medir hay que actuar. Hay que arreglar esas fugas, hay que dar orden a los compresores, hay que ver qué calidad de aire, actuar. Y después de actuar, volver a medir. Y ese es el ciclo que constantemente se va haciendo. Y eso es la eficiencia energética en una industria. Medir, registrar, analizar, actuar y continuar midiendo. Porque tan importante es ver lo mal energéticamente o el rendimiento tan malo que tengo, ¿vale? Como, por supuesto, demostrar la cantidad de miles de euros que ahorro. Antonio, muchas gracias. Y cerramos esta pregunta con Fabio. Adelante, Fabio. Ok, me encantan las palabras de Antonio, también de Diago, porque los dos hablan de medida, así que agarrar información directamente dal campo, ¿no? Dal cliente final. Esto está, cualquier Energy Team se propone da mucho tiempo. Nosotros teníamos que trabajar en el eficientemente energético más de 25 años. Así que, porque en Italia todavía teníamos un coste energético increíble, no teníamos nuclear, así que habíamos pagado mucho. La costumbre de la gestión energética. Ahora existe una certificación que se llama ISO 50001, que está una línea guida de toda la gente por entender un poquito más por qué es necesario medir. Nosotros teníamos una frase, un idioma que dice, si tú no tienes que medir, no tienes que migliorare, ahora migliorar en español no me sale, migliorar tu calidad energética y tu coste, porque tú lo puedes bajar el coste solo si tienes conocimiento de cómo manejas tu energía. Así que tiene bastante razones por hacer medida, agarrar e entender más cómo está el tuo consumo energético. El primero está aumentar el conocimiento real y la necesidad energética para dentro de tu oficina. Segunda parte, lo van a entender como buscar el gasto de energía que está para dentro a tu compañía, tu compañía. Después, otra cosa muy importante que la gente se olvida está controlar la factura, porque claramente te sale una factura y nunca el financiero se va a demandar, lo va a pagar la factura sin ponerse la pregunta, mira, ¿ma la factura está correcta o no? Muchas veces, sin voluntad, se va a encontrar un problema porque claramente el tiempo de integración está magari de 3 fascias diferentes, así que se te van a cobrar siempre en la parte donde el costo energético está más, es claro que al final del año te va a gastar más dinero por nada, así que controlar realmente el consumo.
Otra parte del monitoreo que la gente se va a olvidar, ma per mí está una parte increíblemente importante, está el mantenimiento preventivo. ¿Qué entiendo? Que si tú tienes medida, te das cuenta si está pasando algo. Sin una medida no te das cuenta, pasas cosas y tú tienes que subir. Así que tienes que hacer un intervento preventivo del mantenimiento. Esta es una parte que no está de eficientemente energético por bajar el coste, ma es un valor muy importante. Otra parte que está importante por medir valutar también las ofertas del proveedor energético, porque ¿cómo tiene que mirar cuál está el proveedor energético más conveniente si no tiene claro tu profilo energético? Así que si tú te tomas tu profilo energético, te pueden dar una propuesta una con otra y compartirla realmente sin equivocar con tantos datos que no lo va a entender. Después, otra cosa muy importante está el reemplazo del equipo obsoleto. Porque toda la vez la gente dice, mira, yo tengo un maquinario que trabaja bien, lo tengo de 20 años. Ahora, si tú tienes una medida y te das cuenta que este maquinario se lo va a comprar uno nuevo, donde se va a hacer un consumo más barato de la energía, se lo va a haber una inversión, tú tienes tecnología más nueva, moderna, que puede hacer una producción más acelerada, más de calidad, y el coste del maquinario se lo repagan con la inversión. Esto lo puede hacer con un software que tiene la capacidad de entender y mostrarte estos datos con la inversión, en cuántos meses, años se regresa la conversión. Y claramente compartir los datos energéticos con todos los empleados, porque esto es lo que dice la 50.001, mostrar los datos, no la muestra de los datos tiene, en Italia teníamos la universidad más grande de Milano, que tiene que hacer que ha tenido que hacer una ricerca y dijo que cuando tú tienes que implementar un sistema de monitoreo, justo la información te va a bajar el consumo energético del 2 al 6%, sin hacer nada. Es justo que la gente se da cuenta que tiene un controlador, anche se non sta trabajando, è come un macchinario che ti toma la foto nella strada, así que col coche te vai a bajar un poquito la velocità. Lo mismo psicología. L'impiegato se va a bajar la luz, è automatico, perché tiene miedo che algo va a controlar. Y per final está indispensable per hacer un arroyo energético, implementar un sistema que no está se no puede hacer la 50.001, mirar cómo está el modelo de la 50.001 y traer de percorrer esto viaje de controllo, de manejar y de la gestión energética. Fabio, muchas gracias. Vamos con nuestra tercera pregunta del conversatorio. Teniendo en cuenta el rápido avance de la industria junto con la cuarta revolución industrial, Industria 4.0, ¿cuáles serían las ventajas de estar alineados con esa tendencia? En esta ocasión iniciamos con Antonio. Adelante, Antonio. Bien, básicamente la industria 4.0, veréis que voy a insistir en lo mismo, pero es que todo es lo mismo y todo es medir, ¿vale? Aprender de las mediciones y tomar medidas en función de los datos, ¿vale? Pero por hacer un resumen súper rápido, yo he resumido en dos partes, ¿no? ¿Qué obtenemos? Un control, ¿vale? Un control, la parte del aire comprimido se obtiene midiendo el caudal, midiendo la presión, midiendo cómo están funcionando los compresores, midiendo cuál es la calidad del aire, ¿no? Porque muchas veces recordar que el aire comprimido está en procesos donde está en contacto directo e indirecto con el producto, con lo cual, además del consumo energético que puede tener, además tiene que cumplir unas ciertas condiciones de calidad protegiendo al usuario,
¿vale? En cuanto a contenido en aceite, partículas y, por supuesto, un grado de humedad que no sea propicio para bacterias, ¿no? Pero, además, todo con monitorización en remoto, etcétera. Eso es el control, ¿vale? Y todo eso, gracias al control, vamos a reducir los costes. Y vamos a reducir los costes y vamos a aumentar el beneficio. Solamente en esta gráfica, que no la vais a ver, esto es una gráfica real de consumo de aire, del perfil de consumo de aire de una empresa mediana grande, donde el fin de semana, cuando paran los compresores, cuando los consumidores dejan de solicitar aire, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos cerca de 50.000 euros al año en fugas de aire, ¿vale? Midiendo, no conozco a nadie, lo que pasa es que el problema está, como ha dicho el compañero Fabio, hay un concepto que es fundamental, que es la concienciación del personal, ¿vale? Nosotros podemos poner en marcha los planes más ambiciosos de eficiencia energética, que si no hay una participación de todo el personal, de uno o de otra manera, al final no vamos a conseguir nada. Empresas que tenemos funcionando con la ISO 50001, cuando tienen la revisión de la ISO 50001, vemos cómo desde que se hace la revisión, los costes, el precio del metro cúbico baja. Pero según va pasando los meses, empieza a subir. Y es cuando hay que llamar la atención y volver otra vez a tener unos ratios perfectos. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos pensando en ahorrar energía cuando los principales ahorros los tenemos delante de nuestras narices. Está en la fábrica, está en las máquinas, está en la parcialización de los costes, ¿no? No podemos dejar que solamente haya un coste general. Si solamente tenemos un coste general, ¿cómo entonces analizamos las líneas son productivas o no, ¿no? Imposible. Y por otro lado, la flexibilidad en los procesos, ¿no? Solo dejo una pregunta al aire, ¿no? ¿Quién puede tomar decisiones estratégicas importantes sin datos? Ningún CEO tomará decisiones importantes si no tiene datos. Y si no tiene datos es porque no mide y porque no tiene sensibilidad en la medición, porque lo ve como un gasto. Aquellas empresas que vean la eficiencia energética como un gasto están condenadas a... No lo digo. Antonio, muchas gracias. Cerramos esta pregunta con la respuesta de Tiago. Adelante, Tiago. Gracias por la participación de Antonio, Fabio. La concientización es un tema muy importante. Y otro tema que vimos todos los días, las plantas tienen menos gente en proceso. El número de empleados en proceso, en la planta, en contacto con los equipos para operación, mantenimiento, ha reducido en mucho. Menos gente en contacto con el proceso. Otro tema es ahora con el tema del COVID, y eso ahora está un poco más rápido, pero antes del tema de COVID, el tema de trabajo acceso remoto del proceso, se ha aumentado mucho. Ahora con el tema de reducción de gente en la planta, distancia social, el acceso de las tecnologías remotas ha aumentado mucho. Entonces, las industrias han buscado soluciones de trabajo automático, de trabajo más, por ejemplo, equipos hablando con equipos. Entonces, hablamos de sensores, de dispositivos de control inteligentes. Equipos hablan directamente con equipos. Equipos y sistemas de control avanzados tienen la capacidad de cambiar la receta del proceso cuando el proceso cambia. Entonces, vamos a medir distintas condiciones del proceso y el sistema de control hace un ajuste automático del proceso y solamente con máquinas, solamente de manera automática. Otro tema es el tema de stock
control de stock. Las fábricas han trabajado con menos gente en el proceso y han trabajado con solamente la cantidad exacta de material en stock. Un tema muy importante de la industria 4.0 es mantener un stock exacto para la demanda del cliente final. Entonces, control de stock, medición de o que tenemos en stock, una relación avanzada de cómo está la velocidad de producción y o que tenemos en stock. Menos gente en proceso, más equipos para medición. Y todos los puntos, control de stock, reducción de material, reducción de consumo de material y control automático dos equipos, que tenemos un cambio de la industria, tenemos menos gente en contacto con los equipos. Vale. Tiago, muchas gracias. Vamos con nuestra cuarta y última pregunta para nuestros panelistas, y es, ¿qué áreas de la industria cree usted van a evolucionar después de este suceso? Iniciamos en esta ocasión con Fabio. Adelante, Fabio. Ok. La parte que per nosotros tenemos que a mirar por el futuro será per sicuro toda la parte energética, porque claramente como tenido que decir al principio del intervento, la parte energía está estratégica por un país. Sin energía no puede hacer nada. Así que toda esta pregunta de automación, de hacer más para adentro al país, como en Colombia, ahora la importación se baja, la exportación se sube. Así que todo el país, en todo el mundo, nosotros como lo miramos, que todo el país tiene que hacer más producción interna. Así que ahora hoy día hablamos también del COVID-19, ¿no? Que todo este problema y todo el mundo se da cuenta que no te puede comprar cosas todas las veces del otro lugar muy, muy lejos. Tiene que hacer cosas también en tu casa, estar listo a cerrar todo, listo sin fermar completamente un país. Así que la parte energética está estratégica. Fuente renovable está una estrategia que ahora todo el mundo está hablando y antes no teníamos cuenta de esto, pero al final está por bajar el consumo energético, pero al final la misión está controlar la temperatura global, porque esto es un problema que te pone todo el mundo conjuntos. Y si la parte energética, el gobierno te lo va a imponer, un cambio. Sí que la gente no se da cuenta que hoy día, despacio, el gobierno de Colombia, de Italia, de España, de todo lugar, tengono que una misión, un impegno tomado con todo el resto del mundo. Y sí que despacio te van a subir el coste energético perché è una strategia di dire se tu non tieni che bajar il coste, tu tieni che, come paese, cada paese tiene che bajar il consumo del 20%. Esto está una decisione tomata al principio a París con il COP 21, después tengo que hablar de lo mismo in Marocco, in altro lugar. Todo el mundo se ha tenido que comprobar un empeño global de bajar el consumo para controlar la temperatura global. Así que la industria que se sube más son data center. El data center controla la energía. Fuente renovable, porque si vamos a ver carros eléctricos, todo cual que está cerca, batería, todo quello que está para adentro a la fuente renovable está una estrategia muy importante. Y porque ahora en Italia dijo que el mercado más fuerte que nunca se ha tenido problemas del COVID, anzi ha ganado, están tres: los alimentos,
porque alimentos, claro, la gente tiene que comer, nunca se terminó esta producción, ma la parte energética, nosotros como Energeteam no abbiamo tenido que sufrir mucho, claro, no abbiamo tenido que vender la parte de hardware, pero todos los servicios, la consulencia energética, abbiamo sofferto muy poco. ¿Por qué? Porque toda la parte eléctrica está importante. Así que todo el mundo se trabaja en la fuente renovable, que se trabaja en todo lugar donde tiene que hacer cosas energéticas. Está la cosa más productiva que nunca que se va a acelerar más. ¿Mm? Fabio, muchas gracias. Continuamos con Tiago. Adelante, Tiago. Entonces, gracias Fabio. Sobre el tema de las industrias, que es un tema muy interesante. Aquí en Alemania tengo visto que las industrias, Alemania y al norte también, industrias de PVC para producción de plásticos también, hay sí, una inversión un poco más grande en este año. Creo que para la producción de los dispositivos de protección personal, dispositivos que ahora venimos en todos mercados, tienen en todas las estaciones de contacto entre personas. Entonces, la producción de plásticos se ha aumentado mucho. Como don Fabio ha dicho, el sector de alimentos y farmacia no ha mantenido la misma inversión. Ellos tienen comprado por el tema de la industria de combustión. Aquí en Alemania, la industria energética es un tema muy fuerte. Nosotros aquí de MBA Proceso estamos al sur de Alemania y aquí tenemos una participación fuerte de los partidos políticos de protección ambiental. Entonces, hay una inversión muy grande y fuerte en cambiar las fuentes energéticas. Como don Fabio ha dicho, las regulamentaciones ambientales son muy fuertes. Entonces, la industria tiene que producir y reducir el consumo de combustibles como carbón mineral, por ejemplo. Las plantas energéticas que trabajan con carbón, en Alemania, ellos tienen un plan para cerrar todas las plantas de consumo de carbón. Creo que hasta 2050. Pero las fechas cambian un poco, pero acerca de 2050, cerrar toda la producción de energía por carbón. Entonces, cuando vamos a las calles, es posible mirar muchas placas solares para energía solar. Y las industrias que consumo de sólidos, por ejemplo, que trabajan con materiales no renovables, se han investido mucho, una inversión muy fuerte en reducir y optimizar el consumo de material. Para las personas que no conocen el grupo MBA, también trabajamos con equipos para medición de aire, medición de chimeneas, de calidad de aire. Y cuando hablamos de calidad de aire, las normas internacionales para control de emisiones, control de gases, las normas, en Europa tenemos una nueva norma de control de emisiones que tenemos trabajado mucho en esa norma para reducción en las plantas de usinas de carbón, reducción de emisiones. Trabajamos también con equipos de medición específicamente de carbón de alta presión
Entonces, en el mercado asiático, principalmente en China, una inversión muy grande en equipos para monitoreo de caudal máximo de carbono en las plantas de acería, cementeras. ¿Para qué? Para tener una optimización, una reducción de las pérdidas de producción y la optimización del proceso. Entonces, industrias como la industria de acero, industria de producción de coches, producción de máquinas, la inversión se ha reducido, tenemos que decir que ha reducido, sí. En Sudamérica, es posible percibir un aumento muy grande en la industria de granos, por ejemplo, de maíz, de soya, de todos os granos para producción de alimentos. Entonces, han hecho cambios y las industrias que mejor se adaptan a esos cambios son las que están siempre adelante. Vale. Tiago, Don Antonio. cerramos esta pregunta con Antonio. Adelante, Antonio. Perdonad que se me olvida, es tan interesante que se me olvida activar el micro. Bien, sinceramente sería repetir un poco lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Aquí, particularmente aquí en España, ya que, bueno, sí que es cierto que a nivel europeo, pues, digamos, todas las primeras tendencias vienen desde el norte hacia el sur. Aquí en España, por supuesto, el sector alimentario, ¿vale? Pues el sector farma se ha mantenido, el sector alimentario, lógicamente, como en todos los países, está absolutamente desbordado. Bueno, las fábricas directas y todo el sector secundario del sector alimentario, ¿no? Plásticos, cartonaje, embalaje, sobre todo en el sector alimentario. Por destacar quizás un tema muy interesante y que cada vez está siendo más importante y que crea un problema en las fábricas que se quieren adaptar a estos nuevos momentos con respecto al aire comprimido. Muy importante la creciente necesidad de medir la calidad del aire comprimido, ¿vale? Pongo atención en este punto, puesto que las normas a nivel mundial, las normas de calidad, de eficiencia energética, cada vez son más estrictas y más que van a ir a más, ¿no? Por eso es importante en la parte del aire comprimido tener un buen aire comprimido, porque si no, luego es muy difícil con líneas intoxicadas con aire, con aceite, conseguir esos mínimos niveles que se necesitan para trabajar con ciertos niveles, proveedores o clientes a nivel mundial, ¿no? Y por acabar rápidamente, bueno, todo el mundo sabe la cantidad a nivel de empresas internacionales, la cantidad de premios, incentivos que hacen las centrales de las fábricas para las empresas dentro del grupo que son más eficientes, ¿vale? Entonces, muchas veces vendemos mucha instrumentación porque viene, a todos nos ha pasado que visitamos empresas del grupo, no hay manera y luego viene de repente una necesidad porque es necesidad del grupo, ¿no? Incentivos a nivel de descuentos especiales, incentivos a nivel de, bueno, pues de muchas cosas, ¿no? ¿En base a qué? A aquellas empresas que dentro del grupo son más eficientes, ¿vale? Con lo cual, poco más que añadir a mis compañeros, ¿vale? Antonio, muchas gracias. Bueno, vamos a continuación, procederemos con la lectura de las preguntas del chat. Tiago tiene una pregunta. Sí, Adelante, sí. Tiago. Gracias Antonio, gracias don Alex. El último punto que me perdió aquí es el tema de combustibles de biomasa. La industria también ha cambiado de los combustibles no renovables hasta biomasa. Yo conozco algunas industrias de acero que han cambiado el consumo de carbón mineral para carbón vegetal. Un ejemplo. También para las calderas, la utilización de astillas de madera
para acerrín, para consumo en las calderas. Don Antonio conoce muy bien que trabaja con ar comprimido. Entonces, el control de biomasa para producción de ar comprimido, y calefacción y mucho más. Tiago, muchas gracias por tu aporte. Bueno, a continuación vamos a proceder con la lectura de preguntas que hay en el chat. Denme un segundo, ubicamos el chat. Le pido el favor a cada uno de nuestros panelistas, el que esté interesado en responder la pregunta, por favor, me levanta la mano. Entonces, empezamos. La primera pregunta, un segundo, me ubico más arriba, que creo que estoy bien abajo en el chat. Un minuto que sigo bajando, formulen sus preguntas. Bueno, por aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo es la estrategia para que el cliente quiera hacer ahorro energético en la planta cuando las inversiones están detenidas por falta de capital? ¿Quién quiere responder la pregunta? Adelante, Antonio. Bien, esa es la pregunta estrella, ¿no? De hecho, cómo instalar un caudalímetro? Yo es que instalo un caudalímetro y no ahorro, ¿no? Efectivamente. El hecho de instalar un caudalímetro ya no hace que inmediatamente pasemos, ¿no? a ahorrar. Lo que ahorra es la información, y esa información que presentamos al cliente cuando nos sentamos con él pues a negociar, a plantearle un cambio. Nosotros no vendemos compresores, ¿no? Pero quien utiliza nuestros equipos, pues muchas veces utilizan la medición pues para justificar el cambio de un compresor todo o nada, por ejemplo, a un compresor variable, ¿no? Pero, ¿cuál es el peso? El peso de la información es la medición real. Cuando estamos hablando de costos económicos, no podemos dejar elucubrar unos datos sin tenerlos bien cogidos, ¿vale? Y eso es sentarse con el cliente y demostrarle con datos y con información cuáles son los costes reales que tiene en pérdida, los costes reales que puede pues ganar poniendo en marcha esas actividades, ¿no? Esas acciones. Solamente demostrando eso podemos decidir. La información es poder. Y cuando yo tengo datos, fácilmente, con datos es fácil tomar una decisión. Si hacemos planteamientos secundarios diciendo, bueno, esto en X años y teniendo en cuenta con valores derivados, no. Medidas de datos reales, sensores que miden, sentarse con datos reales y con económicos, sobre todo eso. Concienciación, no es lo mismo decir que tienes una fuga de 160 litros por minuto a decirle a ese hombre que pasa por la fábrica todos los días y que todos los días oye una fuga de aire, decirle que esa fuga de aire corresponde anualmente a 1.500 euros. Entonces, cuando nos lo llevamos al campo económico, entonces es cuando, y a veces cuesta, se plantean ¿y qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Vale? Perfecto, continuamos. Fabio quiere complementar la pregunta y posteriormente seguimos con Tiago. Adelante, Fabio. Sí, está muy importante entender que cuando tiene que implementar un sistema de monitoreo, así que tiene datos por la mano, te puede hacer pensamiento de cómo afrontar tu futuro. Ahora, el COVID-19 por seguro ha un problema muy fuerte económico, pero también en el 2008, 2009 teníamos lo mismo problema, de un problema económico a nivel internacional. La gente que se ha tenido que hacer una estrategia en este momento, pensando con datos por la mano, ha tenido que hacer un business plan programado por hacer un investimiento por el futuro. Así que en este momento la gente tiene que hacer que a subir
como al principio Antonio dijo, o subimos o vamos a hacer cosas por un futuro, mirando a un futuro positivo. Si tú tienes un sistema de monitoreo para adentro, tienes clara la situación de cuánto está la inversión, planificando en 1, 2, 3 años. Claro que si la inversión está más de 2 años o 3 está demasiado, pero nosotros cuando tiene que buscar una nueva tecnología, tiene que hacer para dentro un año. Pero esto lo puede entender soltanto con una medición y teniendo un software que tiene la capacidad de hacerte una muestra de esto. Y otra parte fundamental que la gente se tiene que dar cuenta es que hoy día tenemos el peor del competidor, no está en tu país, mas está muy lejos. Así que cuando tengo que hablar de Italia, de Colombia, ¿dónde están los concurrentes? Te puede tomar un concurrente en Sudáfrica, un concurrente en Malasia, y tú no te das cuenta porque Internet está increíble, ti puedes buscar de todo. Claro que la calidad cambia, la situación cambia, pero tú toda la vez tienes que bajar el coste del personal, no puedes sacar toda la gente del trabajo, así que lo tienes que adjustar y pagar tu personal. También tienes que pagar la materia prima, que más o menos se tiene que hacer una buena compra, lo va a comprar un poquito mejor, un poquito más, pero al final el coste de la materia prima está igual. ¿Dónde tenemos que intervenir? Con la tecnología y la energía. Así que si tú tienes medida, tienes control del coste eléctrico o también de carburante, de todo que está en la fuente energética y la maneji en el modo correcto, te puede bajar este coste y ser más competitivo de un chino. Porque nosotros teníamos que vender en China claramente mostrando calidad, porque tiene que hacer con diferencia, no tiene que hacer una competición con los precios, ma por un risultato final. Quindi vamos a mirar por la calidad, ma también teníamos que controlar el coste, porque si mi producto se va a hacer un coste 10 veces más de un chino, es claro que non tengo nada da hacer cosas, porque al final está imposible, ¿no? Hacer un barato donde yo tengo que costar demasiado más. Pero si tengo que controlar bien, yo puedo ser más competitivo a nivel mundial. Esto es el momento de tomar estrategia, de implementar nuevo maquinario, pero todo esto te sirven siempre medida de material como Antonio, que nosotros vamos a tomar el instrumento de Antonio, empujándolo a mi software, a mi hardware, que tiene que englobar todo, también de Morales, que todos los datos tienen que ser una plataforma muy clara. Así que tú te vas a entender los flujos, la presión, el coste eléctrico, te va a hacer un módulo matemático que te da una fórmula. Sí, la inversión se está en 3 meses. Vamos a hacerlo. Esta está la solución para ser más competitivo a nivel mundial para el futuro, que está muy cerca. Fabio, muchas gracias. Continuamos complementando la respuesta con Tiago. Entonces, vamos a decir, esta fue una pregunta un poco de ventas, ¿eh? ¿Cómo voy a vender un equipo en el tiempo que el cliente no gusta hacer una inversión? abrir la maleta con, con la plata. Entonces, el cliente va a investir, va a hacer la inversión sin conocer cuál es el valor del equipo, el valor de la inversión. Y tenemos que hacer una relación de que usted, si va a vender un equipo, en nuestro caso, de mi caso, el caso de don Antonio, equipos para medición, por ejemplo, equipos para medición. ¿Cuál va a ser el arrojo del cliente al final del proceso? Entonces, por ejemplo, ¿es posible compartir mi pantalla, sí o no? Creo que sí, ¿no?
Sí, correcto. ¿Ustedes posible mirar? ¿Sí o no? ¿Es posible mirar? Sí, Tiago, estamos viendo tu pantalla. Estamos Vale. viendo. Entonces, tengo aquí un ejemplo muy sencillo. Aplicaciones en cinta transportadora antes, muy posiblemente, antes de secadores. Antes de secadores. Entonces, usted tiene un material que va a pasar por una cinta, por ejemplo, por un secador. Y el secador hay que tener un combustible para controlar la calefacción del secador. Entonces, secar el material. Entonces, eso es un buen ejemplo. Entonces, ¿cuánto es el costo de su equipo? Por ejemplo, tenemos aquí un equipo para medición de humedad. Vamos a decir costo X. Entonces, si el cliente no tiene control de humedad, ¿cuál es el error del proceso? Y en ese error, ¿cuál es el costo que el cliente tiene con el combustible para el secador del material? Y si el cliente instala el equipo de medición de humedad, que ahora va a tener control de humedad, y el control de humedad es posible controlar la inyección de combustibles. Ahora, con el control más preciso, control más justo del combustible, ¿cuál es el ahorro del cliente después de la medición de humedad, por ejemplo? Y en esta aplicación de humedad podemos hacer muchos ejemplos de control de caudal de aire comprimido, caudal de gases, caudal de sólidos, caudal de líquidos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la relación del costo del equipo con el costo de las pérdidas del proceso sin el equipo? Entonces, es posible planear para pagar todo el equipo, por ejemplo, en un año, en 2 años, va a tener el retorno del equipo. En algunas aplicaciones, el costo y pérdidas del proceso es posible pagar por el costo de material y todo más. Un mes de trabajo del equipo es posible pagar la inversión. Entonces, hacer una relación del costo del equipo y el costo de pérdidas del proceso. Sin el equipo, ¿cuál es el costo todos los meses de pérdidas de proceso? Ese es un ejemplo muy interesante. Gracias. Tiago, muchas gracias. Si nos ayudas dejando de compartir en estos momentos, por favor. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que es una pregunta bien interesante. Bueno, tratemos de ser un poco más breves con las preguntas para no abusar un poco del tiempo, pero nos quedan algunas preguntas que todas las veo muy interesantes. Continuamos con esta, que me gustaría escuchar la respuesta de los tres. ¿El ahorro energético podría afectar la calidad de la producción? Iniciamos con Antonio. Perfecto, adelante. Una situación habitual que nosotros nos encontramos cuando estamos visitando pues, diferentes fábricas y nos encontramos que a nivel de eficiencia energética en la parte del aire comprimido, pues hay muchísimas empresas que todavía están sin instrumentar, ¿vale? No tienen control de calidad del aire, no tienen control del punto de rocío, si los secadores están funcionando bien, no saben cuál es su perfil de consumo, etcétera, ¿no? Y una de las preguntas, una de las afirmaciones a veces muy repetitivas que yo me he encontrado es que, mira, yo me centro en la producción. O sea, yo ahora mismo no puedo centrarme en otra cosa que no sea la producción.
Y bueno, ahí mi contestación siempre es la misma, ¿no? Por supuesto, tenemos que estar centrados en producir al máximo, pero producir siendo rentables. El objetivo no tiene que ser producir a costa de tener unos coeficientes energéticos malísimos, de tener fugas, de funcionar mal los compresores, de que el coste del metro cúbico, como la semana pasada en un estudio teníamos una empresa que había con 0,08, ¿no? Cuando ya un valor de 0,025, ¿no? Y ya es normal, ¿no? Entonces, tengo que ser productivo, tengo que producir todo lo que pueda, pero a su vez con la máxima eficiencia posible, ¿no? De nada sirve ser productivo si tengo unos ratios económicos malísimos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Continuamos con Fabio. Sí, claramente la gente que no conoce bien el TIEM tiene miedo de bajar el consumo energético. Esto, tengo que dar una noticia que poca gente, no sé si tiene japoneses aquí, pero yo conozco bien que el Japón en el 1996 ha puesto una ley que imponeva a todas las fábricas, los fabricantes, de bajar el consumo energético del 5%. Así que los japoneses a este tiempo, por ley, tenían que bajar consumo y bajaba la producción. ¿Por qué? Porque no tenía por ley que tenía que bajar. Así que se cambió esta regla en el 2014, poniendo que está la gestión que tiene que cambiar. Así que te tengo que hacer un ejemplo, que a mí me gusta hacer un ejemplo fácil de entender a todo el mundo que no está para adentro al tema energético. Tú imagina que te sale por adentro un negocio, una tienda y está muy, muy frío. Así que tú tienes que salirte comprando, no lo sé, cuando tú te pasas para adentro donde están todos los frigideros, ¿no? La mamá pasa con el niño y tiene que comprar los yogurt. El corridoio que tiene que pasar está muy frío, así que no está muy fácil para ella buscar el producto más bonito, que está más barato, que tiene toda la característica. Se pasa para allá, agarra, toma y se sube, porque no está con confort, comprando con tranquilidad, mirando los productos. Ahora, el propietario de la tienda tiene que gastar un montón de dinero por empujar frío donde el cliente no tiene un confort. Ahora tú tienes que controlar, manejar y subir de la temperatura que los clientes se pone bien. Ahora, en Italia, por hacer eficientemente energético, está muy difícil encontrarse un frisidor abierto, porque en pasado, abriendo la lógica del marketing, diceva tú tienes que tomar muy fácilmente, muy rápidamente los productos. Ahora, si te das cuenta que cerrando los frigideros, no está vero que la gente no compra más, anzi compra más. La tienda tiene que hacer un eficientemente energético que se sube más del 30-40%, porque claramente cerrando se va a consumir menos energía. En el mismo tiempo, la mamá se va a mirar el producto, de la calidad, de todo, gastándose el tiempo necesario. Así que cuando nosotros tenemos que hacer control, bajando, haciendo arroyo energético, está el control con una lógica que yo te va a basar consumo por ganar en una producción más ventajosa. ¿Ok? Esto está la forma de mirar el consumo energético y bajar el consumo energético, con un control de gestión, claramente con cabeza, no tenéis que hacer con locura. Fabio, muchas gracias. No sé si Tiago quiera complementar la respuesta o pasamos a la siguiente que va directamente dirigida a ti. Muy corto sobre que don Fabio ha dicho del control del proceso, el control, la reducción el arrojo del proceso. Por ejemplo, el cliente trabaja con un material y con aplicación de tecnología para
eficiencia energética. Ahora, los combustibles, el consumo de combustible ha reducido. Entonces, con mucha tecnología, con equipos nuevos, con soluciones, con métodos mejores de producción, el consumo energético ha bajado. Vale. Entonces, el costo de combustible es más bajo. Vale. ¿Y qué hacer con esto, vamos a decir, con esta plata que no se ha pagado los combustibles? Que usted ahora no va a pagar más el costo tan grande para los combustibles. Entonces, este costo puede se direccionar a inversión en el proceso por una mejoría continua del proceso. Entonces, es un ciclo positivo de reducción de consumo y aumento de producción, que con la reducción de consumo, el costo más pequeño en la entrada del proceso se va a direccionar a la inversión de tecnología y mejoría en los procesos productivos. Eso. Tiago, muchas gracias. Doy lectura a la siguiente pregunta de nuestro público. Va dirigida a ti. Creo que ya mostraste algunas láminas que pueden ayudarte. Dice, buen día. ¿Cuál es el mejor principio para medir combustibles sólidos en bandas transportadoras? Trabajamos aquí con equipos de medición en tuberías. Entonces, para medición de sólidos, es posible en bandas transportadoras. Balanzas en la banda transportadora. Es posible con los rolos de transporte de material en la banda. Es posible cambiar e instalar balanzas dinámicas en el propio banda. Es posible hacer la cuantificación de material en silos antes o después de la banda. Es posible en tuberías después de la banda, en caída de material. Equipos como equipos de nosotros, equipos de tecnología que va a depender de la cantidad de material, tecnología microondas, tecnología electromagnética, y también conozco equipos para medición radioactivo. Entonces, los principios son muchos, pero el cliente tiene que mirar la aplicación y cómo tener menos impacto en el caudal del proceso, que algunos equipos, cuando usted tienen instalado, ellos crean reducción del caudal, impacto en la producción. Y también cuando hablamos de mantenimiento de los equipos. Cuando hablamos de equipos de medición, tenemos que hacer la calibración de los equipos. Entonces, algunos equipos con partes mecánicas, partes móviles, se van a perder más calibración en tiempo. Por ejemplo, trabajamos aquí con equipos sin partes mecánicas. Entonces, los equipos van a medir, pero sin partes mecánicas, partes que pueden se dañar, se perder en el proceso. Entonces, en la banda transportadora, con la respuesta de su pregunta, es posible medir en silos antes o después, directamente en la banda, con balanzas dinámicas en la banda, o después en caída de material. Por ejemplo, antes de la banda se tiene equipos para dosaje de material en banda, o después directamente un tramo de tubería, caída de material. Antes en la banda o después. Perfecto, vamos a leer un par de preguntas más porque creo que el tiempo se nos está yendo muy rápidamente. Infortunadamente, vamos con una nueva pregunta. ¿Cómo motivar al empresario para seguir invirtiendo
en la industria si todos quieren recuperar las pérdidas por la crisis del COVID-19? ¿Alguno la quiere responder? Adelante, Tiago. La pregunta de cómo motivar al empresario. El empresario habla un idioma muy directo, un idioma lógico. Yo tengo que producir más, pero yo tengo que gastar menos. Entonces, con soluciones. Usted tiene que presentar al empresario, su cliente o su jefe, que tiene soluciones para reducir consumo de materiales. La reducción de consumo va a tener ganhos y aumento de producción. Por ejemplo, con mejor control del proceso, menos perdas de proceso. Tal vez su cliente o su jefe ahora no va a pensar en, voy a investir aquí en ese proceso que ahora mi máquina va a poder trabajar con mucho más puntos o mucha más capacidad. Tal vez su cliente o jefe no va a pensar así ahora. Su jefe o su cliente está pensando, mira, tengo que gastar menos. Tengo que encontrar puntos que yo puedo ahorrar. Entonces, inversión en reducción de consumo. Es un tema muy, muy bienvenido para su jefe o cliente. Creo que don Antonio va a decir algo también. Adelante, Antonio. Algo rápido, que muchas veces hay que encontrar el interlocutor adecuado, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que hay veces que el interlocutor es el jefe de mantenimiento, hay otras veces que no, que es el que mira el dinero, y hay otras veces que es el propio gerente, ¿no? Importante encontrar el interlocutor adecuado y luego, por supuesto, tener un plan, pero tener un plan claro y que llevárnoslo siempre al terreno económico, ¿vale? El que quiere ahorrar quiere saber cuánto se tiene que ahorrar. Entonces hay que hablarle en su idioma, con un plan, con un registro y con mediciones concretas y actuaciones concretas que van a llevar a un plan determinado, ¿no? Volvemos a lo mismo, medir con datos de mediciones directas y plantear esos resultados y extrapolarlos a datos económicos, ¿no? Y como experiencia y como consejo, también analizar, escuchar y seleccionar el interlocutor adecuado, que muchas veces no siempre es el mismo, ¿vale? Bueno, muchas gracias por las preguntas. Se nos quedaron algunas pendientes, pero el tiempo ya se nos quedó muy corto. Vamos a responderlas todas por email en el transcurso de la semana. Les enviamos la información completa. Muchas gracias por la participación. Muy interesantes las preguntas. Por último, le quiero pedir el favor a cada uno de nuestros invitados nos den 2 frases cortas con conclusiones generales de nuestro conversatorio. Empecemos con Fabio entonces, son 2 conclusiones cortas. Vale, ahora, justo per concluir y dar una razón de todo esto que habían tenido que... hoy día habíamos hablado mucho de medida, de controlar, de hacer cosas por bajar consumo energético. Esta está la estrategia. Si la gente no se da cuenta, yo todas las veces cuando me salgo de un cliente digo, mira, ¿tú qué tienes que hacer? Si tú tienes que hacer pasta, tiene que hacer pasta y no tiene que hacer la gestión energética. Así que tiene que o buscar para dentro de tu oficina una figura profesional que entiende bien de qué se habla, de cómo manejar la energía y basar consumo, o te va a encontrar un profesional que te da una ayuda de entender
Porque la parte energética es la estrategia por resolver el problema del COVID-19. Ahora se habla del COVID-19, de la crisis, de todo. Si tú tienes que controlar la energía por hacer, la gente no se da cuenta que la única posibilidad está investir. Ahora, lo sé que te manca dinero, la plata, pero el marketing dice, cuando toda la gente tiene problema, tú tienes que hacer propaganda. Así que cuando se va a resolver el problema, tú estás el primero de todo. Así que está el momento de saber investir, de saber haber el coraggio, ahora no sé si está la palabra en español correcta, el coraggio de empujar. En este momento todo el mundo en crisis, tú tienes un vantaje. Conocimiento, aprendimiento, estrategia. Y después, cuando esté listo, lo va a hacer. Quindi, gracias a todo. Me gustó mucho el intervento, conociendo también a Antonio y Tiago, porque pienso que los tres teníamos que tomar lo mismo en seguimiento, ¿no? Ayudar a los clientes, porque al final esta está la misión. Yo cuando tengo que vender mi solución, que mi solución es agarrar toda la información de otro y ponerlo en una plataforma clara por todo, me sale bien porque, claro, soy un vendedor y me gusta vender, claramente, pero nosotros teníamos que hacer una cosa principal. Teníamos la responsabilidad de hacer cosas por el mundo, por todo el mundo, por el futuro de nuestros niños, porque la parte energética está ok. Aquí hablamos siempre de plata, de dinero, de cosas así, pero no teníamos una cosa de cuenta, que teníamos niños, teníamos un futuro y la responsabilidad está del empresario, de la compañía. Tenete que hacer cosas por tu dinero, por ganar, por hacer una vida tan bella, pero también por el futuro de un mundo que está conjunto. También Italia, Colombia, Alemania, España, en todo lugar. Siamo hermanos y teníamos un mundo conjuntos. Ok, esto está mi publicidad de resolver el problema global. Pero pequeño, pequeño, al final se subió un resultado. Fabio, muchas gracias. Seguimos con las conclusiones de Antonio. Antonio, por favor, adelante. Micrófono. Bien, o sea, me han encantado las palabras de Fabio, ¿no? ¿Por qué? Porque me siento totalmente reflejado, ¿no? Cuando en una fábrica se rompe una sonda de temperatura, la podrá vender Fabio, la podrá vender Tiago, la podré vender yo, pero alguien la va a vender. La eficiencia energética es totalmente diferente. Y nosotros nos comportamos como concienciando constantemente y yendo por empresa, por feria, por todos los sitios, por todos los puntos del mundo, concienciando a la gente de que hay que ahorrar, ¿no? Entonces, esa es también la parte bonita. ¿Por qué? Porque sacamos la eficiencia de donde no la hay, entre comillas, ¿no? Entonces, como conclusión, en la parte que a mí me corresponde, primero, máxima constancia en esa concienciación con los clientes, formar a los clientes, indicar a los clientes de que hay una eficiencia energética y que hay una mejora en costos que lo tienen delante de sus narices y que es en su proceso energético, ¿vale? Segundo, producir al máximo, pero con rendimiento, ¿vale? La fuerza sin control no sirve de nada, ¿no? Dicen. Pues eso es el resumen, ¿no? Por otro lado, el aire comprimido es una energía cara, con gran capacidad de ahorro y vital, donde en el 95% de las empresas está presente el aire comprimido. Siempre es el último y si no funciona un compresor, se para la fábrica, ¿vale? Y por último, empecé con el positivismo y me ha gustado porque acabamos con ello porque se han dicho la palabra COVID 4 veces, ¿vale? Seamos positivos, lo malo ha quedado atrás y tiremos para adelante, ¿no? Y para aquellos que nos estén viendo, solamente acabo lanzando una pregunta, ¿no? ¿Quiénes de vosotros sabe cuánto os cuesta el metro cúbico de aire? Aquel que no lo sepa, pues ya se lo tiene que empezar a preguntar. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Antonio, muchas gracias. Continuamos con Tiago, con las conclusiones de Tiago. Adelante, Tiago. Palavras muito ricas de don Fábio, don Antônio. E pensei aqui que
tenemos solamente un planeta, un mundo que es limitado. Los materiales que tenemos disponibles, ahora hablamos mucho de coches eléctricos y todo más, que van a tener baterías, que las baterías vienen de minerales y hay límite para eso. No mundo que tenemos la producción energética veniendo de industrias hidroeléctricas, de carbón, vindo de termoeléctricas. Todo eso hace pensar que tenemos materiales que tienen límite. No es infinito. Sería muy bueno tener energía infinita, pero no tenemos. Tenemos que ser inteligentes con la aplicación de la energía, inteligentes con la inversión en nuestra industria. Entonces, me gustaría dejar dos puntos interesantes. Vamos a pensar juntos cuáles son los materiales que son más costosos en mi proceso. ¿Cuáles? Son los combustibles, son los materiales para primaria, para producción. ¿Cómo es posible reducir el consumo, que es muy importante, reducir el consumo de los combustibles y de los materiales principales y tener el mismo resultado? Reducir o optimizar el consumo de todos. Y la otra pregunta es, ¿cuáles los equipos, pero principalmente, cuáles las personas que van a ayudar a nosotros con los equipos ciertos, las soluciones perfectas para optimización de nuestro proceso? Son o que es valoroso y quiénes son las personas que pueden ayudar a nosotros a optimizar nuestra industria. Muchas gracias, mi nombre y todo el nombre del grupo Envea. Con un placer muy grande. Bueno, muchísimas gracias a todos, a Alex, para todos, para Tiago, para Antonio, para Fabio. Muchísimas gracias por su participación, por su tiempo, por su experiencia. Y a todos los participantes también les agradecemos su tiempo. Les informo que vamos a seguir próximamente haciendo más InstruWebinar y vamos a seguir contando con grandes compañías como Envea, como CS Instruments y como Energy Team. Muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente día. Ya volví por aquí. Un placer muy grande. Un saludo a todos de Colombia, nuestros compañeros de España, de Italia. También. Igualmente. Bueno, a nuestro agradecimiento por su tiempo. Esperamos haber aportado un grano más de arena a su conocimiento. Bueno, les pedimos el favor nos ayuden con la encuesta, cuyo link está publicado en el chat. Les tomará solo unos minutos. Su opinión realmente es muy importante. Queremos mejorar y poder seguir trayéndoles información de interés porque nuestro ciclo de webinars apenas está empezando. A nuestros señores panelistas, Fabio, Tiago, Antonio, muchas gracias por su aporte. Un excelente día para todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Un saludo a todos. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Hasta luego, gracias. Fabio, muchas gracias, Fabio. Albita, ¿usted no ha visto llaves por aquí, de esas de agua de cierre de paso? Por acá debajo, por aquí en estos cajones. Alex, muchas gracias. Sí. Sí, señor. Gracias.
Muchas gracias.